Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. César. Sí, Blanca, hubo una interrupción, por favor, ¿me repites? Sí, César, te comentaba, ¿qué opciones hay para el ingreso de nuevas tecnologías como la geotermia, biomasa, que aún no vienen siendo empleadas en el país? ¿Qué alternativas se deberían trabajar para las otras tecnologías red que aún no han podido participar, por ejemplo, en las subastas? Ya, en primer lugar, Blanca, sobre el tope. Luego vamos a ver sobre las alternativas de ingreso de nuevas tecnologías. Biomasa ya existe, biomasa de residuos agrícolas existe, digamos, un contrato del año 2010, y luego ha habido sucesivos sobre biomasa de residuos sólidos, que ya más o menos a 10 megas, el caso de los residuos sólidos. Mira, en la ley, en el decreto legislativo que promueve la red, se establece que cada 5 años el Ministerio, vía decreto supremo, podía establecer el tope de la red. Se inicia con un 5%. Los primeros 5 años se cumplieron en el año 2013. En el 2013 hubo inacción de parte del Ministerio, no hubo ningún pronunciamiento, se mantuvo el 5% por inercia, y ahora el segundo vencimiento es en mayo del 2018, este mes. Y lo que se esperaría es que el Ministerio de Energía y Minas tenga una posición al respecto. Si subirlo y a qué valor, que eso por supuesto va a depender mucho también de lo que soporta el sistema interconectado desde el punto de vista de las variaciones en la red, que las pueda soportar. Capacidad de interconexión existe, la capacidad de respuesta ante cambios abruptos sería un tema, probablemente Roberto tiene mayores detalles cuál sería el límite, pero el Ministerio es que tiene que tomar esa decisión vía decreto supremo, y eso está escrito en el decreto legislativo que tiene carácter de ley. Esperamos que esta gestión ministerial, que lamentablemente es nueva, y recién están informando, y el ministro del sector es un ministro del sector minería, desconoce el sector energético, pues se ha asesorado convenientemente para tomar una decisión respecto a si este 5% se eleva y a qué valor se eleva. Ahora, en las subastas que se han realizado, ha habido el caso de biomasa, tanto biomasa de bagazo, que lo tomó una cooperativa del norte chico del país, inclusive en la región Lima, producción eléctrica, pero también hubo de los residuos sólidos orgánicos, la basura. Hoy existe, con respecto a residuos orgánicos, más o menos 10 megas instalados, y esos 10 megas instalados corresponden más o menos al 50% de la basura de Lima, es decir, que toda la basura de Lima podría llegar a 20. Pero a nivel nacional, el resto de municipalidades no está haciendo la labor primaria de todo esto. La labor primaria es que los botaderos, es decir, el lugar donde se vierte la basura sin ninguna técnica, se conviertan en rellenos sanitarios, es decir, que se puedan separar residuos orgánicos e inorgánicos. Esto corresponde a una labor que tendría que realizar el Ministerio del Ambiente, de difundir eso a nivel de municipalidades, porque tendríamos que a nivel nacional, si esto se convierte en los botaderos en rellenos sanitarios, tendríamos más oportunidades de generar energía eléctrica en base a residuos sólidos orgánicos. Lo que se ha quedado en el tintero también, y que estaba escrito de un inicio, es el tema de la geotermia. El tema de la geotermia, justamente mis antecesores se han referido a los valores bajos, que llegan inclusive en Chile a 20 dólares megavatio hora de generación de red. Es el precio. Actualmente el precio debe estar bordeando los 100 dólares megavatio hora de geotermia, y es un tema que, si queremos diversidad, tendríamos que asumirlo. La pregunta es hasta qué valor habría que asumir. Pero no solo eso. O sea, el timing de una geotermia es diferente del timing que tiene un solar y una eólica, porque el timing de la geotermia es asignado digamos, el derecho a una cantidad de energía que se ha comprometido. Su labor exploratoria con la perforación de un pozo recién empieza, y para eso requiere 2 años. Al término de los 2 años estaría confirmado si es que realmente la cantidad de energía que ofreció es valedera. Podría desistirse en ese momento, y la primera discusión es: ¿se le ejecuta la carta fianza, o dadas las altas inversiones que existen, esto estaría exonerado? Y de confirmarse que esto se realizaría, el habilitar el proyecto y disponerlo en operativo requiere 5 años más, 7. Entonces, en el caso de la geotermia, la discusión de aceptar el precio que es más alto si queremos diversidad, y tener un esquema diferente a las eólicas y las solares, porque los horizontes, en eólicas solares estamos hablando de 3 años, y la mina Isidros también,
y en el caso de la geotermia son 7 años. Esto requiere una modificación normativa. Entonces, estas son tareas del ministerio. En primer lugar, sobre el 5% que tiene toda la opción de decidir este mayo, sin irse al Congreso, un decreto supremo. Y por otro lado, respecto a la geotermia, si es que se quiere concurso de corto plazo, tendría que ir en vía paralela, porque los que están en el resto de tecnologías, bueno, van a querer pues tener que recién se desarrolle un esquema para esperar que ellos se le concurse. Entonces, esa es la situación de las nuevas alternativas que podrían ingresar. Gracias, César. Muy interesante el punto de vista que tenemos sobre las energías geotérmicas y estas diferencias con las otras energías renovables para poder aprovechar realmente su potencial. Jimena. Hola. ¿Qué acciones concretas debería realizar el gobierno para definir el porcentaje de participación de las energías renovables dentro de la matriz energética peruana? ¿Desde qué perspectiva se deben mirar a las energías renovables, además de la generación eléctrica a gran escala? Sí, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, creo que en primer lugar, una tarea pendiente que tiene el gobierno es una adecuada planificación energética. Si bien se han desarrollado avances, ¿no? Hemos tenido un plan NUMES, contamos con un plan energético nacional. Creo que la principal tarea es establecer objetivos claros con fechas reales de cumplimiento y responsables de la ejecución de esas estrategias, ¿verdad? En mi opinión, deberíamos contar con una entidad que pueda encargarse de llevar a cabo esta ejecución de un plan energético nacional que vaya más allá del cambio de gobierno, porque lamentablemente en nuestro país cambia un gobierno y todas aquellas políticas o medidas que se han desarrollado pues se truncan o se retrocede o se cambia de dirección. Entonces, por un lado, establecer bien esa planificación energética, poner un objetivo de participación claro de las energías renovables y establecer los responsables de su ejecución. Por otro lado, cuando me comentas sobre mirar las energías renovables desde una perspectiva no solo para la generación eléctrica a gran escala, es muy cierto, dado que las energías renovables tienen un gran potencial que va más allá de la generación eléctrica a gran escala. Podemos llevar electricidad a zonas no conectadas a red, y con esto no solo me refiero a la instalación de paneles fotovoltaicos, ¿no? Como se ha venido realizando en las últimas subastas de electrificación rural, sino también a la promoción, por ejemplo, del uso de biomasa en biodigestores, en comunidades rurales a pequeña escala, un poquito a gran escala, también para la generación eléctrica, la promoción de minas centrales hidroeléctricas en estas comunidades para poder llevar y cubrir el 100% de la electrificación a nivel nacional. Por otro lado, creo que tenemos muchas zonas rurales dispersas a las cuales le podemos llevar calor, ¿verdad? Porque hay muchas zonas que sufren de heladas todos los años y no estamos realizando las actividades que deberíamos a nivel de estado. Y para esto podemos utilizar incluso geotermia como uso directo para poder llevar calefacción a los hogares, biomasa también, uso de termas solares. Hay una serie de tecnologías que deben promoverse a nivel de estado para poder atender esta necesidad de la población. Por otro lado, queda pendiente también el tema de generación distribuida y la posibilidad de hacer que los propios usuarios sean generadores, puedan inyectar a la red y comercializar su energía. En cuanto a la geotermia, es muy interesante lo que comentan, porque existen actualmente muchas opciones que pueden hacer que este recurso sea utilizado. Por ejemplo, tenemos centrales a boca de pozo, centrales modulares que pueden permitir reducir estos tiempos de implementación de centrales geotérmicas y poder tener, por ejemplo, una central que ya esté operando a 3 años, ¿no? De iniciado el primer pozo exploratorio, pero lo que necesitamos es iniciar estos pozos para poder ir descubriendo el recurso y ver cuál es el potencial real de geotermia con el que contamos. Además, la geotermia no solo nos permite la generación eléctrica, sino también la podemos utilizar
para uso directo, como ya comenté, en calefacción, en piscicultura, en industrias, en invernaderos, lo cual puede ser muy provechoso para las comunidades rurales de nuestro país, ¿no? Además, este tipo de tecnología necesita pozos que no son de gran profundidad como los pozos de generación eléctrica, ¿no? Y pueden ser entre 500 y 800 metros de profundidad. Creo que es algo en lo que deberíamos empezar a invertir y empezar a promover a nivel de Estado. Muchas gracias. Traído de la mesa del tema de la ley de generación distribuida. Esta pregunta es para los 4 panelistas y está relacionada justamente al análisis de las opciones financieras disponibles para los proyectos de energías renovables en Perú. ¿Es la ley de generación distribuida el único instrumento que puede garantizar el financiamiento de estos proyectos? Roberto. Muchas gracias por la pregunta. En realidad, todo el conjunto de aspectos que pueden evaluarse pro constituir energía no convencional en el sistema abarcan, digamos, varias aristas. Una de ellas es la generación a gran escala que pueden producirse a partir de los parques solares y eólicos, y otra es la microgeneración a partir de reglamentos, de instrumentos de generación distribuida y de otros que pueden aplicarse a los off-grid, como ya explicó Jimena. Yo quería solamente aprovechar un minuto para dedicarme a hablar de 2 puntos adicionalmente, y están relacionados con el tema de los estudios que mencionó César y dijo que podemos de alguna manera ya permitirnos decir que el CEIN, nuestro sistema interconectado, está preparado para soportar la inserción de estas tecnologías. Ahora, falta avanzar en normas relativas, por ejemplo, al tema de calidad, al tema de inflexibilidades operativas, pero todo es un conjunto de aspectos que avanzan en función de lo que realmente se proponga el Estado como parte de su política. Entonces, me reparo en un hecho fundamental, en el tema de que deberíamos tratar de demostrar siempre con cálculos a través de sensibilidades, y para eso una planificación es muy buena, de hasta dónde podemos llegar, ¿no es cierto? Hasta dónde podemos aterrizar nuestra matriz, y ahí se sumarán los grandes parques, la generación distribuida y los off-grid. Finalmente, el segundo punto, perdón, con relación a la geotermia. La geotermia es una actividad muy interesante, no cuadra dentro de lo convencional, de lo no convencional, por el gran riesgo que ya todos sabemos que demanda, que depara, pero la geotermia, más que una situación de modelo de negocio, significa una introducción de tecnologías diversas para el desarrollo de la ingeniería del Perú, que es, todos los académicos pueden estar muy contentos de saber que si el Estado promueve este tipo de tecnologías es que la promueve con el desarrollo de la ingeniería adicionalmente. Y eso es bastante importante para el país, porque no solamente genera, o en el futuro puede generar digamos, la producción no solo de energía, sino de divisas al interior del país, y no solamente traer tecnologías que luego que con ellas se exporten también las divisas, porque solamente entramos en un tema de importación de tecnología, sino necesitamos desarrollar ingeniería en el país. Y finalmente, con relación al tema de la generación distribuida, estamos atrasados respecto a los demás países de la región, y ya para no irnos a otros lados, a otros continentes. Hace muchos años se ha venido evaluando, investigando acerca de lo mejor para el reglamento de la generación distribuida. Entonces, lo que queda es darle, digamos, mayores, ¿qué le puedo decir? Mayor énfasis al hecho de que todos estos aspectos son decisión política inherente para viabilizarlos. Ahora, si estamos preparados o no, yo creo que hay mucha industria, hablo de los que desarrollan la actividad de distribución, que ya, y no solo de la distribución, sino también
a los colegas de las actividades de generación que ya están, digamos, de alguna manera moviendo los cimientos como para reconstituir sus empresas en empresas de servicios o empresas que van a instalar este tipo de tecnología en sus sistemas. Entonces, creo que todos están esperando el reglamento. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Sí, exactamente. El reglamento de generación distribuida va a promover mucho más a menor escala los proyectos de energías renovables. Siguiendo con el foro, Úrsula, ¿qué opciones financieras disponibles se encuentran actualmente en nuestro mercado para promover las energías renovables en Perú? ¿Y cómo los desarrolladores pueden garantizar estos proyectos financieros? Bien, nos vamos a remitir al tema de financiamiento. La financiación de los proyectos de energías renovables, como debes saber, está teniendo mucha aceptación en todo lo que es la banca internacional. Hace algunos meses nada más el Banco Mundial y el CAF informaron públicamente que van a dejar de financiar proyectos de gas y de petróleo a partir del año 2019. Nosotros, como desarrolladores, nosotros encontramos mercado financiero disponible para el desarrollo de estos tipos de proyectos. ¿Por qué razón? Primeramente porque los bancos tienen un compromiso, tienen su compromiso ambiental, que ellos también están participando en la reducción de gases de efecto invernadero. Segundo, los proyectos de energías renovables mitigan los riesgos sociales que ellos enfrentan. Mitigar ese riesgo para ellos es bastante sostenible porque les da garantía de que este tipo de proyectos van a causar el menor impacto social. Los bancos de inversión también están buscando el fomento de la eficiencia energética. Una alternativa que nosotros hemos visto y con la que también trabajamos son los bonos verdes, que como alternativa, como instrumento para conseguir financiamiento, ¿no? Los bonos verdes pueden ayudar tanto a proyectos nuevos como existentes, y su campo de expansión son las energías renovables, la eficiencia energética, la prevención y el control de la contaminación, o gestión sostenible de recursos naturales, etcétera, ¿no? Entonces nosotros tenemos en el mercado financiero muchas alternativas diferentes que están apostando por las energías renovables a día de hoy. Y bueno, ese panorama tenemos al respecto. Muchas gracias, Úrsula. César, con respecto a estas opciones financieras disponibles, pero también un poco profundizando en el tema de biocombustibles y otro tipo de sistemas, como la introducción de autos eléctricos a Perú, ¿tenemos nosotros actualmente los mecanismos financieros para poder desarrollar este tipo de proyectos? Mira, a ver, en el tema del financiamiento, justamente lo que decía Úrsula, voluntad en los bancos existe y hay mucho interés. Pero los que generalmente aprovechan esto por su capacidad es la gran empresa. ¿Y por qué? Porque ellos pueden conseguir a una tasa preferente internacional, poner muy poco equity, que de todas maneras lo reclaman los financistas. Hay inclusive proyectos donde solamente se le exige 10% de equity al desarrollador del proyecto y 90% financiero, a tasas que pueden ser LIBOR más 2, que eso no llega ni a 4%. El gran problema es con el pequeño empresario. Eso hemos visto acá en el Perú, sobre todo en las hidroeléctricas RER, hidroeléctricas que han ido entre 10 y 20 megas. Muchos de estos proyectos han fracasado. ¿Por qué? Porque generalmente el desarrollador, que inclusive ha llegado a la subasta y se ha ganado un PPA en una subasta, cuando va al banco, él piensa que el contrato ya es suficiente para el banco. Y el banco lo ve completamente diferente. El banco, en primer lugar, ve un riesgo de las cifras que se exhiben. Es decir, si yo prometí una cantidad de llegadas ahora al año, ¿qué tan certero es eso? ¿Quién es la empresa que te hizo? ¿Quién es el respaldo? ¿Quién es el renombre? Y vamos a suponer que le existiese. Y luego dice, bueno, perfecto, las cifras son correctas. Y el tamaño de la inversión, ¿quién te lo hizo? ¿Qué empresa de ingeniería te lo hizo? Y generalmente estas empresas entran con ingeniería conceptual, no ingeniería básica.
y entonces hay una segunda valla. Y vamos a suponer que se haya superado las vallas digamos, de la cuantía de la energía a generar, de la cuantía de la inversión, y se entra una tercera valla, el riesgo constructivo. Y dice, bueno, acá hay probabilidades que en la etapa constructiva, si el contratista no tiene el expertise suficiente, se pueda paralizar la obra y el financiamiento tiene sus problemas. Y entonces exigen, quiero una empresa de primer nivel que pueda desarrollar esto. Superada esa valla, dice, pero ahora vamos a ver a la etapa operativa. ¿Qué experiencia tienes tú, desarrollador, de haber operado proyectos similares? Entonces, el contrato para un pequeño empresario no es suficiente para conseguir financiamiento, el PPA. Lo que se necesita es tener, digamos, un cálculo digamos, de las potencialidades del desarrollo de energía bastante creíble, con empresa de prestigio, ingeniería, casi ingeniería básica para que sea creíble, lo cual cuesta, y luego también el tema del constructor, que te hace bastante creíble por sus pergaminos, y en cuarto lugar el operador. Entonces, ese problema, si bien cierto financiamiento está disponible, hay vocación de los bancos, el pequeño desarrollador se va a encontrar grandes dificultades. Hemos visto ya una serie de hidros térmicas de menores de 20 megas que no se han podido desarrollar, algunas se les ejecutó la carta fianza de fiel cumplimiento y otras andan postergando por sucesiva declaratoria de fuerza mayor. Si mal no me acuerdo, hay cerca de 130, 140 megas de plantas pequeñas de menos de 20 megas que se han truncado en el camino. Y pasando al tema de los biocombustibles, mira, siempre que se habla de energías renovables, y en el Perú se ha tomado como un referente que nos estamos refiriendo al sol o a la electricidad, y eso no es suficiente, porque si estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de niveles de contaminación en la gente, la energía eléctrica en la matriz energética de consumidor final no excede el 20%, y el 80% es combustibles, y combustibles fósiles para el transporte, donde juega un rol el etanol y el biodiesel, que son biocombustibles. Hoy día hay una gran resistencia de las refinadoras que existe en el país, la estatal Petroperú y Refinería La Pampilla, que pertenece al grupo Rexol, de incrementar la cuota de biodiesel en el diésel, que hoy día está en 5%, de incrementar la cuota de etanol en las gasolinas, que hoy día está en 7.8%. Eso tranquilamente podría subir al 10% sin tener que cambiar ningún parte de funcionamiento del vehículo, pero hay mucha resistencia. Entonces, yo creo que el gobierno, digamos, tiene que un poco hacer una gran labor de difusión sobre el pequeño empresario, sobre los temas de financiamiento y los problemas que se van a encontrar en el camino. Y por otro lado, tiene que ser firme. O sea, si queremos no solamente hablar del sector eléctrico, es el 20% de la matriz de demanda consumidor final, hablar del 80% que es el transporte, y eso significa incrementar la cuota de combustibles, y tiene que ser muy firme, porque va a encontrar la oposición, por supuesto, de las empresas refineras. Eso lo he vivido como experiencia en paso por Petroperú. O sea, fue un promotor de que se empujaran los biocombustibles, que no solamente tienen que ver con el tema ecológico, tiene que ver también con un tema de inclusión social, porque los cultivos se desarrollan en áreas generalmente deprimidas. En el caso, por ejemplo, de la palma aceitera, que para el biodiesel, que es el cultivo apropiado, se desarrolla en zona de selva. Tenemos cerca de 1 millón de hectáreas deforestadas. Y en el caso del etanol también, hay cerca de 80.000 hectáreas de cooperativas azucareras que no han tomado la decisión de producir etanol. Más rentable les está saliendo trabajar con alcohol, que derivado después del proceso de refinación de azúcar, y venderlo en el mercado. Muchos de ellos van al mercado informal. Entonces aquí tiene que haber firmeza para incluir en la matriz de consumidor final, que es de los combustibles fósiles, que es el 80% de la demanda consumidor final. Eso se está soslayando en todas estas discusiones, porque nos centramos en el tema eléctrico. Es importante el tema eléctrico, pero no hay que dejar de lado el tema del 80% de consumo de combustibles en la matriz de demanda de consumidor final. Muchas gracias, César, por la intervención. El mercado de los biocombustibles, por ejemplo, en nuestro país vecino Brasil es bastante grande y ya sostiene, ¿no?, su economía en algunos de los estados federados, ¿no? Jimena, con respecto a estas opciones financieras, ¿qué expectativas se tienen con respecto a esta nueva subasta que se va a realizar en este año?
Bueno, en verdad estamos todos a la expectativa de esta nueva subasta, esperando que se incremente también la participación de otro tipo de energías renovables, ¿no? Porque generalmente nos estamos centrando más que nada en las eólicas y fotovoltaicas. Yo creo que también debemos empezar a analizar otros medios de financiamiento y de promoción de energías renovables, analizar, como ya bien lo había dicho, mediante una planificación energética, qué otro tipo de mecanismos podemos desarrollar para empezar a incluir a nuevas tecnologías, porque si bien es cierto, ya el mercado nos está demostrando que las centrales eólicas y fotovoltaicas pueden llegar a precios competitivos, que tal vez ya no necesiten de tanto impulso por parte de una subasta RER como se ha venido realizando y se necesitó en un inicio, pero puede ser que estas nuevas subastas, en las que vengan de ahora en adelante, empiecen a promover el ingreso de nuevas tecnologías. Y puede ser esto no solo a través de subastas, podríamos empezar a ver otro tipo de mecanismos con los estudios previos, como feed-in tariffs o otros tipos de mecanismos de mercado, ¿no? Como bien lo había dicho César, el ingreso de nuevas tecnologías, como el caso de la geotermia, no va a calzar efectivamente con esta subasta. Tenemos que pensar en empezar a diseñar nuevos mecanismos de mercado que permitan su ingreso y que permitan también el descubrimiento del recurso, que es lo principal, ¿no? Porque si bien tenemos ya estudios, por ejemplo, en el caso de geotermia, de cuál es nuestro potencial, que llegamos a 2.800 megawatts eléctricos, necesitamos empezar a explorar, hacer exploraciones subterráneas y a tener estos pozos de perforación para poder conocer el recurso y poder definir nuestro real potencial, ¿no? Esto creo que es lo principal para poder tener una estrategia clara de mercado para el ingreso de nuevas tecnologías. Muchas gracias, Jimena. Rosa, no sé si, no puedo visualizar preguntas del público ahora mismo, no sé si está en otro chat. Sí, nos da tiempo. Sí, me gustaría decir a los que están escuchando que sí, pueden escribir sus preguntas en el buzón de chat, que veo un par de preguntas aquí. Y sí, la primera pregunta es, ¿por qué no se cambia la normativa de precios por subasta a feed-in tariff? ¿Cómo? Perdón, no escuché bien la pregunta. ¿Podrías repetir? Claro. La pregunta viene de Bruce Vera y la pregunta es, ¿por qué no se cambia la normativa de precios por subasta a feed-in tariff? ¿De subastas a? A feed-in tariff. Ajá, sí. Disculpen, no entendí bien la última palabra. Ok, no se preocupen. Vamos a pasar a la próxima pregunta. ¿O lo pueden escribir de repente en el chat? Sí, aparece en el chat. ¿Aparece en el chat? A ver. Sí, la pregunta es sobre la normativa de precios. Tal vez puedo dar un alcance allí, Rosa. Cuando mencioné el hecho de feed-in tariff, básicamente era porque pues el mecanismo de la subasta ha sido muy exitoso, a mi parecer, en términos de descubrimiento de precios para tecnologías como la eólica y la solar, ¿no? Sin embargo, creo que para otro tipo de tecnologías, como biomasa, o como geotermia, perdón, podríamos empezar a analizar el uso de estos mecanismos de mercado como feed-in tariff, pero tienen que ser analizados, hacerse un estudio de mercado y ver también el tema de planificación energética para establecer cuál sería esa cuota que queremos, ¿no?
Sí, ahí si me permiten complementar lo que dice Jimena. Sí, Jimena tiene mucha razón. Los proyectos solares y eólicos han llegado a precios tan eficientes económicamente hablando, que los proyectos ya no necesitan promoción del Estado. No son necesarias subastas, RER, para ellos. ¿Por qué razón? Porque están siendo mucho más económicos que los proyectos de generación convencional. Lo que necesita la eólica y la solar es que le liberen las barreras de entrada, como la potencia firme, para que puedan negociar y competir tanto en el mercado libre de contratos como en el mercado mayorista del mercado eléctrico. Quienes realmente necesitan subvención y apoyo de los gobiernos es la geotermia, la mareomotriz. ¿Para qué? Para que estas energías puedan desarrollarse y en su momento puedan encontrar sus eficiencias y finalmente tampoco sigan siendo subvencionadas, ¿no? Van entrando al mercado conforme van hallando sus propias eficiencias. Y seguramente saldrán nuevas tecnologías que en este momento todavía están en procesos todavía muy primarios. Pero es que eso es necesario en todos los gobiernos y es necesario en todos los estados. Porque los gobiernos, los marcos económicos, los marcos de mercado, regulatorios, normativos, no pueden mantenerse en el status quo mientras la ciencia crece, mientras la tecnología se desarrolla. Estuve yo conversando hace poco con algunos expertos que ya están en el mercado bastantes años, y para ellos disociar la energía de la potencia firme les resulta muy duro, porque cuando se creó estos mecanismos era para garantizar que los agentes que vendían energía garantizaran también infraestructura para seguir atendiendo la demanda. Sin embargo, la potencia firme es un servicio complementario que debe ser pagado para que cumpla el objetivo, que es contar con mayor infraestructura que le dé reserva al CEI. Sin embargo, la energía no tiene por qué seguir estando asociada a esta definición. ¿Y por qué razón? Porque la energía la puede vender cualquiera, la puede vender un RER, un proyecto eólico o un proyecto solar no pueden dar potencia firme porque no dan reserva. A día de hoy no lo pueden hacer. Y por esa razón es que la energía solar como la energía RER necesitan que se liberalice el mercado para vender la energía disociada de esa potencia. Y el mercado de servicios complementarios del país debe fortalecerse para que la potencia firme sea un mecanismo para realmente crear condiciones de reserva al mercado. Entonces, nosotros nos encontramos con disyuntivas allí, porque en otros mercados, en mercados más evolucionados que el nuestro, la energía asociada a la potencia firme es una cosa de locos. El sistema eléctrico no se va a caer porque la energía esté disociada de la potencia firme. Van a haber tecnologías que cumplen con ese servicio y lo pueden entregar y se les debe remunerar por ese servicio. Pero aquellas tecnologías que pueden entregar energía y atender no deberían tener esa barrera de entrada. Aquí hay un problema de una falla del mercado, que quien debe velar por esta falla y revisarlo, que es el INDECOPI, no está haciendo su trabajo. Entonces, ahí hay una tarea pendiente por analizar. Segundo, en el caso de estas redes, tampoco pueden firmar contratos libres, ¿no? No pueden adjudicarse un PPA privado, principalmente por esa misma dualidad, ¿no? Asociar la energía a la potencia firme. Entonces, allí nosotros encontramos un problema de regulación económica, porque cuando hablo con los expertos, bueno, no quieren que les muevan el status quo. Nosotros siempre hemos vivido así, con nuestra matriz hidrotérmica. El problema es que la tecnología y la ciencia crece y los países no crecen al mismo ritmo. Salen nuevas condiciones para que los marcos normativos velen por las nuevas por las nuevas circunstancias en las que la tecnología nos lleva como sociedad. Por ejemplo, ahora hay crímenes, hay ciberbullying, hay crímenes informáticos, hay estafas vía electrónica, y los marcos jurídicos no están creciendo a la misma velocidad que la tecnología. Y tienen que crecer, porque esos crímenes también tienen que ser castigados, tienen que ser punibles.
Igual pasa en el mercado eléctrico no crece, no se desarrolla y no evoluciona con las nuevas tecnologías. La tecnología nos va a ganar, sí nos va a ganar, porque van a salir nuevas cosas y el mercado eléctrico se resiste a los cambios. Y eso, por ejemplo, es una condición crítica, ¿no? Es una condición que no ayuda al desarrollo eficiente y óptimo para el uso de nuestros recursos naturales. Muchas gracias, Úrsula. No sé, Rosa, si hay más preguntas en el chat. Sí, la segunda pregunta viene de Jesús Díaz, buen día. Y la pregunta es, ¿existen incentivos financieros desde el Estado para pequeños emprendimientos de generación de energía limpia no convencional? ¿Son necesarios? Blanca, me gustaría intervenir. Adelante. Hola. Sí, mira. Sí, por supuesto, adelante. Perfecto, perfecto. Entrando en la pregunta y luego quiero complementar un poco sobre lo que ha dicho Úrsula, ¿no? No hay ningún incentivo desde el punto de vista del Estado. O sea, hay mucho discurso, o sea, alrededor de las energías renovables, es más que las líneas de financiamiento, el Banco Mundial y diversas agencias internacionales vía COFIDE. Pero y he tenido la oportunidad de ir a COFIDE con algunos desarrolladores, la verdad es que recién van a establecer relaciones contractuales para luego tercerizar con bancos, que es el mecanismo por COFIDE, es una banca de segundo piso en el país. Entonces, hoy día no existe, pues, mecanismos reales para el pequeño empresario. Justamente lo que yo relataba en el tema del financiamiento, de las exigencias de la banca comercial, que son completamente razonables, pues un pequeño empresario no lo puede superar. Esas exigencias que le da las seguridades al banco al retorno de su dinero, por supuesto que un pequeño desarrollador no lo va a cumplir. Y ahí el Estado no juega ningún rol. Si el Estado estuviera seguro de lo que presenta un pequeño empresario y le apoya y dé las garantías ante una banca comercial, probablemente podríamos tener ciertos proyectos pequeños. Lo quería referirme a los temas que habló Úrsula. Y dos cosas. Primera vez que escucho, y en buena hora, sobre que, y porque parece que todos los que son promotores de energía renovable lo tienen claro, que la potencia firme no se garantiza con energías renovables. La potencia firme se puede garantizar con una hidro y es más, con una térmica, con mayor probabilidad. Y entonces no empecemos a buscar algoritmos matemáticos o cosas por el estilo para que una renovable pueda ofrecer potencia firme. Y muy bien, o sea, la energía renovable, lo que puede garantizar la solar y la eólica, podrían garantizar una cantidad de energía. Y la potencia necesaria para cubrir la demanda tendría que ser complementado probablemente con una hidro, con una térmica. Y eso es un buen mix. Pero para eso, y sobre todo las solares, lo que necesitaríamos es definir más de 2 bloques horarios. Hoy día solamente tenemos el bloque horario de punta y fuera de punta. Tendríamos que probablemente el bloque horario donde funcionan perfectamente las solares, que es un bloque que empieza más o menos a las 9 de la mañana y desarrolla su máximo potencial hasta las 3 de la tarde. O podríamos tener un horario pues, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y eso falta en la normativa. Y creo que eso es importante, o sea, la predicción que ha hecho Úrsula, porque yo he escuchado a muchos promotores de energía renovable tratar de buscar un resquicio para decir que una solar sí puede ofrecer potencia firme, no la puede ofrecer. Es aleatorio, es igual que la eólica. En algún momento puede tener una participación importante, sobre todo en punta, pero eso no es ninguna seguridad. Y eso tiene que apoyarse probablemente en una térmica, y el mix es bueno. Pero hay que crear estos mecanismos en los cuales tiene que haber diferentes horarios. Ahora, con respecto a la oposición al cambio, acá también, digamos, los principales opositores al inicio eran los grandes generadores hidrotérmicos. Yo me acuerdo mucho cuando se promovía la primera subasta hacia el año 2009 y hasta el 2008 que venía la prédica, inclusive tuve oportunidad del Congreso de la República. Los grandes opositores eran Duke, por ejemplo, que tenía su gerente general, era presidente del capítulo de electricidad de la Sociedad Minera y Petróleo, se oponía. Y sin embargo, si uno veía la página web de Duke en Estados Unidos, lo primero que aparecía era unos molinos eólicos. Esa actitud ha cambiado. Esa actitud ha cambiado ahora último, desde el año pasado,
porque los dos grandes actores que hay en el mercado peruano, que son multinacionales, tanto Suez como Enel, ya empezaron a apostar en energías renovables. Esa resistencia que era real, yo creo que ahora, dado que los grandes actores están ya también apostando por energías renovables, se va a vencer. Pero sí ha habido un largo tiempo de oposición de los interesados. Como también hoy día hay una gran oposición de lo que yo decía de los refineros al tema de los biocombustibles. Y eso son decisiones de carácter político que un gobierno tiene que hacer manejar. Yo he visto, hay mucho temor a veces del aparato gubernamental porque tenemos gobiernos débiles, porque no existen partidos, y al final, digamos, las decisiones prácticamente las imponen las empresas. Hoy día en renovables no veo oposición ni en solar ni en eólica de los grandes grupos del Perú, porque ya están en renovables, tanto Engie como Enel ya se sumaron, así que la oposición de antes hoy día probablemente se supere. Si me permiten, acá Roberto Tamayo, quisiera hacer algunas precisiones adicionales, muy brevemente. Por supuesto, Roberto. Mire, como efectivamente menciona César, ¿no? Antes había la pugna entre los térmicos y los hidráulicos. Les hablo incluso desde el año 97, acá en el sistema peruano. Después pasamos a tener una pugna entre las convencionales y las no convencionales. En realidad, como también menciona Úrsula, el Perú, nuestro sistema se está desfasando, el desarrollo de nuestro sistema se está desfasando respecto a los avances de la tecnología, respecto a los avances de la ciencia, pero también respecto a los avances de la evolución normativa a nivel mundial. Y entonces los modelos, nuestro modelo de mercado corresponde a un modelo del año 92, ¿no? Copiado del modelo chileno en su oportunidad. Entonces el modelo chileno ha avanzado mucho y entonces lo que queda es hacer un refresh de lo que nosotros podemos hacer. ¿Y por qué digo refresh? Porque se han hecho estudios, entendemos que la Gerencia Junta de Regulación Tarifaria ha avanzado con valiosos estudios relacionados a cómo variar este modelo de mercado, a cómo, por ejemplo, entrar a un mecanismo de subastas para la potencia, para la capacidad, y así. Entonces, no necesariamente tenemos que hacer reloads a las formulaciones algorítmicas, sino que tenemos que cambiar bases conceptuales de nuestro marco normativo. ¿Y por qué digo hay que cambiar tal vez las bases conceptuales? Porque con las mismas bases conceptuales de nuestra ley vigente, no podemos hacer una evolución para incorporar aspectos que no los contemplaban, ¿no es cierto? Entonces, todas esas circunstancias ameritan una revisión de nuestro modelo de negocio. Y con relación a otro aspecto conceptual, muchas veces tenemos el temor de que incluso en nuestra matriz todavía sigue existiendo energía convencional, ¿no? Pero yo creo que eso, digamos, puede ser un simple paradigma. En realidad, la optimización del parque en un despacho de carga va a involucrar la diversidad de tecnologías y por eso se le llama matriz energética. Que esté bien diversificada es otro asunto, eso corresponderá ya a una visión de largo plazo. Pero para el día a día, por ejemplo, en la experiencia que se tiene con las últimas inserciones de proyectos de gran envergadura, como los de Guaira, como los de Rubí, que con ellas recién se ha complementado un 2.8% de la participación de las RER en el CEIN, nos damos cuenta que operativamente el sistema camina. Los problemas están en el lado regulatorio, los problemas están en el lado de las transferencias monetarias hacia los que algunos le denominan pues contratos de largo plazo que digamos están en vigencia y que de alguna manera también tienen que tener alguna solución para paliar un cambio de visión. Y con relación, finalmente, creo que ya estamos en hora y también mi participación, quería darles un ejemplo, ¿no? Allá por el año 2012, cuando estábamos por la Dirección General de Electricidad y cerrando un tema de segunda subasta, había también una percepción de que los menores precios le brindaban el éxito necesario a la subasta, pero no es tanto así. Los bajos precios a veces no logran bancabilizar. Y ustedes pónganse digamos, a repasar qué proyectos desde el 2012
no están siendo todavía construidos, eso es porque, y ni hidros. Eso es porque también a la subasta lanzaron o fueron muy optimistas con sus precios. Entonces, ese tipo de riesgos tienen que también dar cabida a modelos o las metodologías de subastas vía ya sea medidas persuasivas, como por ejemplo las alianzas, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la opinión con respecto a esta última pregunta que mencionó Rosa. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de los panelistas, Roberto, César, Úrsula y Jimena. Ha sido un placer realmente compartir con ustedes este panel. Solo para cerrar ya nuestro foro, el uso de las energías renovables no solo disminuye la contaminación del medio ambiente, ¿no? En el caso de Perú no es tanto la concentración de gases de efecto invernadero, sino que somos uno de los países con mayor riesgo ante el cambio climático. Asimismo, el uso de las energías renovables descentraliza la capacidad de generación, mejora la infraestructura no solamente a nivel de las ciudades, también rural, en temas de salud, de educación, y contribuye a satisfacer de forma competitiva y sostenible la demanda creciente de electricidad que tenemos justamente ahora en el desarrollo de nuestra economía, ¿no? Quedan varias tareas por hacer. Seguramente muchas de estas ideas las vamos a seguir discutiendo en el PENREC en junio, ¿no? Como por ejemplo la planificación energética basada en diferentes opciones, garantizado por una institución especializada, incrementar el porcentaje de participación de las energías renovables de un 5% a tal vez un 20% para el bicentenario, la eliminación de la potencia firme para las energías como eólica y solar, energías que son de mercados competitivos y que esto fomentaría la apertura de esas tecnologías eliminando las barreras de entrada. La geotermia, al presentar este esquema diferente para su aprovechamiento, debería tener una subasta paralela, no específica, para que pueda ingresar competitivamente al mercado. El aprovechamiento de los desechos, ¿no? Ahora con la nueva ley de desechos sólidos, ¿no? De cambiar los rellenos sanitarios por centros de producción de bioenergía, ¿no? Sobre todo en zonas rurales o periurbanas. Y como comentaba Roberto al final, un cambio en el modelo de negocio de las energías renovables de Perú que nos permitiría estar ya también a la vanguardia y también equipararnos con otros países de la región como Chile tal vez, ¿no? Les agradezco nuevamente, muchas gracias Rosa también por la oportunidad y te dejo con la palabra. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Blanca, por moderar este interesante debate. Gracias a nuestros panelistas, a César Gutiérrez, a Roberto Tamayo, a Úrsula Ferrari y a Ximena Guardia Muguruza. Vamos a estar todos presentes en PENREC del 27 al 28 de junio en Lima, donde vamos a seguir la conversación. Espero verles todos ahí y gracias a todos por escuchar. Y sí, veo que al inicio tuvimos un par de problemas técnicos y gracias por su paciencia. Vamos a mandarles todos la grabación del seminario web por email. Muchísimas gracias. Blanca, gracias a